está representada la pereza, y enfrentados están, por una parte, el infierno purgatorio, y por otra parte, el cielo, que está precedido por esta anciana que demuestra la soberbia a una joven bella que se mira en este espejo. En definitiva, compone un conjunto explicativo de las tentaciones, los pecados del hombre, la vida en realidad, ¿no? La vida desde un punto de vista católico, pero es un punto de vista interpretativo muy próximo al que después se utiliza en el surrealismo. En la parte baja están los personajes verdaderamente más surrealistas, ¿no? Este que está haciendo referencia a los novísimos sentados sobre el tren del cubo, este personaje que hace como que es como un huevo y está convertido en una flauta y está tocando el toque final del mundo, y este que es el ángel que le acompaña en el viaje iniciático. Bueno, una historia bastante compleja, bastante relacionada también con las complejísimas historias que construye a su vez Janus Van Maes. Le tenemos